Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, doctora. Sí se le escucha. Ok, Adriana, muchas gracias. A ver, voy a compartir mi pantalla. Yo soy la doctora Natalia Merino, soy médico dermatóloga, trabajo en el Hospital Ravagliati y hoy día les voy a dictar la primera clase de teórica de dermatología, que es lesiones elementales. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctora, sí se puede ver. Perfecto. Entonces, las lesiones elementales en dermatología es lo básico que ustedes deben de aprender para poder tener un diagnóstico y un tratamiento certero en dermatología. No es como el abecedario. Entonces, estas son lesiones primarias para el diagnóstico, como les acabo de mencionar, básicas para el diagnóstico, y se dividen en dos grandes grupos, en lesiones primarias y secundarias. Las primarias aparecen sobre una piel previamente sana y las secundarias aparecen a partir de una lesión primaria. Aquí tenemos las lesiones que se dividen en primarias, secundarias, y las primarias se dividen en sólidas y las que tienen contenido líquido. Las sólidas son las máculas, las manchas, las pápulas, las placas, los nódulos, los tumores y las ronchas. Y las que tienen contenido líquido son los quistes, las vesículas y la ampolla. Y las lesiones secundarias, que son las que nacen a partir de las que acabo de mencionar, son costras, úlceras, escara, atrofia, escama. Entonces, básica para tener claro un poquito, la piel se divide en epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. La epidermis se divide en el estrato córneo, en el estrato espinoso, el granuloso y el estrato basal, ¿no? Y algunas veces palmas y plantas tienen un estrato translúcido. Y bueno, la dermis se divide en superficial y profunda o papilar y reticular. Y luego tenemos el tejido celular subcutáneo o hipodermis. Entonces, saber dónde se localizan nuestras lesiones es importante para también, si yo ya sé que es una mácula, y yo sé que normalmente la mácula se encuentra, dependiendo de su color, por ejemplo, en epidermis, no sé, ya voy a tener un tipo de diagnóstico, ¿no? Si sé que es un nódulo, lo más probable es que se encuentre profundo, se va a encontrar en celular subcutáneo o a nivel de dermis, ¿no? Entonces, tener en claro esta división de la piel es básica también para poder tener nuestra lesión elemental y nuestro diagnóstico. Entonces, tenemos acá el estrato córneo, el estrato translúcido, el estrato granuloso, espinoso y el estrato basal, ¿no? Es así como se divide la epidermis y la dermis en el estrato papilar y el reticular, ¿no? Y luego aquí vamos a ver lo básico, la primera lesión, mancha o mácula. Y en realidad ambos son lo mismo, son una mancha o una mácula, son lesiones donde solamente hay un cambio de coloración de la piel. Aquí no vamos a tener una alteración en la textura de la piel ni en el relieve. Por lo tanto, la mácula y las manchas no son palpables. Normalmente, la diferencia de ellas es el tamaño. Dependiendo de la literatura, unos dicen que una mácula es de menos de 0,5 milímetros, menos de 0,5 centímetros, y otras literaturas dicen que es menos de 1 centímetro. Pero en realidad, si es una lesión pequeña, es una mácula, y si es una lesión grande, es una mancha. La mácula, dependiendo de su coloración, puede ser eritematosa o rojiza, violácea o purpúrica, hiperpigmentada, un poco más oscura, y lipopigmentada, un poco más clara. Entonces, normalmente cuando es eritematosa, lo que vamos a tener, la causa, va a ser una causa inflamatoria o vamos a tener gran dilatación vascular. Si es una causa purpúrica, va a haber una extravasación de glóbulos rojos. Por ejemplo, cuando es por dilatación vascular, yo voy a hacer digitopresión y va a desaparecer. Una lesión purpúrica es una lesión violácea donde yo hago digitopresión y no desaparece, no palidece la lesión, ¿no? Entonces, en la dilatación vascular va a palidecer, para los pocos segundos va a recuperar el color rojizo original. Las manchas hiperpigmentadas normalmente es por el depósito de melanina o algún pigmento exógeno, incluso un tatuaje es una mancha hiperpigmentada. Las manchas hiperpigmentadas es por ausencia o disminución del pigmento melánico, ¿no? Por ejemplo, los vitíligos son manchas acrómicas y, bueno,
Una mancha hipopigmentada es una pitiriasis alba, por ejemplo, ¿no? Que es bajo un tono de la piel. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este vitiligo, es una mancha crómica, que es blanco papel. El vitiligo se caracteriza un poco por ser lesiones simétricas. Acá están localizadas en el dorso de la mano. Estas manchas son acrómicas, bien delimitadas, con bordes definidos, ¿no? Esto es un vitiligo activo, por ejemplo. Quizás si las manchas no serían tan blancas y el borde sería un poquito más difuso, como que no yo no puedo delimitar bien, ya yo podría pensar que el vitiligo está bajo control. Pero en manchas tan estables, quiere decir que el vitiligo todavía se encuentra activo. Esta mancha de aquí es una mancha hiperpigmentada, bordes difusos, mal definidos. Este es un melasma, ¿no? El melasma es muy frecuente en gestantes o mujeres que toman anticonceptivos. Ya está, la última es una mancha purpúrica, la que yo les mencionaba, que si yo presiono no va a haber, este, no va a palidecer la lesión. Y eso es por una extravasación de glóbulos rojos. Acá tenemos vitiligo, melasma y las manchas purpúricas que se dan con fragilidad capilar. Entonces, una pápula o una placa es prácticamente lo mismo que una mácula y una mancha. La diferencia es el tamaño, ¿no? La pápula o la placa, dependiendo de la literatura, de 0,5 a 1 centímetro. Y la definición de pápula o placa es una elevación circunscrita y palpable de la piel. Y lo que va a haber acá es un aumento del componente estromal de la dermis o de la epidermis, como vemos en este dibujito, ¿no? Normalmente la pápula o la placa lo que tengo afectado es dermis o epidermis, no llego más profundo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varias pápulas verrucosas, descamativas, acá abajo confluyen y nos van a... Estas dos lesiones son las mismas, son un cuadro de psoriasis. La primera es una psoriasis en gota y la segunda es una psoriasis vulgar. A la derecha tenemos igual una pápula, unas dos pápulas en este caso, y acá vemos que en realidad tienen múltiples pápulas verrucosas en dorso de manos. Estas de aquí son verrugas vulgares, ¿no? Acuérdense que la psoriasis pues, es una enfermedad inflamatoria y las verrugas vulgares es una enfermedad infecciosa por el papilomavirus. Entonces, un nódulo, ese sí es una lesión más profunda. El nódulo es una lesión que normalmente se identifica por la palpación. Si yo le tomo una foto a un nódulo, por ejemplo, que a veces nos pasa, nos mandan una foto, y yo no sé si esa lesión es palpable, a veces no ves nada, porque el nódulo, más que verse, se palpa. Entonces, una lesión palpable, redonda, que se puede originar en la epidermis, dermis, y normalmente se produce en el tejido celular subcutáneo. Y no siempre, esto es muy importante, no siempre va a producir elevación de la piel, es por eso que no se ve, más se palpa. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos estos nódulos violáceos que están ubicados en la planta de los pies. Esto se describiría como una placa violácea con la presencia de múltiples nódulos en su superficie, también violáceos. Y al lado contrario, vamos a tener la presencia de múltiples nódulos eritematosos en cara anterior de ambas piernas. El primero es un eritema nodoso, que es una paniculitis. Entonces aquí lo que va a haber es una inflamación del tejido celular subcutáneo. Que es una enfermedad autoinflamatoria con cierto componente autoinmune. Y el otro es una sarcoma de Kaposi, ¿no? Que el sarcoma de Kaposi es una lesión, es un cáncer de piel vascular que se produce con gran frecuencia en pacientes inmunosuprimidos como los pacientes VIH, pero hay un sarcoma de Kaposi clásico que se da en ancianos y ese es el que mayormente aparece en plantas. Entonces, este sería un sarcoma de Kaposi clásico, ¿no? Que es un anciano que no tiene VIH, pero simplemente le aparecen este tipo de lesiones. El sarcoma de Kaposi clásico pues tiene mejor pronóstico que un sarcoma de Kaposi asociado a VIH. Y para el caso del sarcoma de Kaposi asociado a VIH, por ejemplo, el tratamiento es mejorar, es disminuir la carga viral y aumentar la cantidad de linfocitos CD4, ¿no?
Mientras el sarcoma clásico normalmente sí amerita un tratamiento específico para este tipo de cáncer. El labón o roncha, que son sinónimos, es una mácula o placa rosada, pruriginosa, edematosa, esa es su principal característica, de poco relieve, cuya característica fundamental es su evanescencia, lo cual quiere decir que estas lesiones desaparecen en menos de 24 horas sin dejar marca. ¿Ya? Entonces, esto es algo muy importante. Y va a desaparecer sin dejar marca porque lo que pasa es que tenemos un edema superficial en la dermis. Entonces aquí, por ejemplo, este es el mismo niño con 1 hora de diferencia. Aquí tenemos la presencia de 2 placas abonosas en la mejilla derecha, mal definidas, y a la hora esas lesiones habían desaparecido sin dejar rastro. El abón es la lesión característica de la urticaria. Es decir, si viene un paciente con ronchas que aparecen y desaparecen, pues lo más probable es que el paciente tenga una urticaria. Ahora, algo que tenemos que hacer bien cuando hacemos una historia clínica de urticaria es preguntarle al paciente si la misma, porque a veces el paciente dice, todo el día estoy enronchado, doctora, pero tú tienes que averiguar cuánto tiempo dura cada roncha. Puede que vive enronchado, pero que una roncha aparezca y desaparezca en menos de un día y luego le aparece otra y así. Entonces, el tumor es una lesión exofítica que va a alcanzar varios centímetros de diámetro y puede incluir cualquier capa de la piel, que normalmente si crece mucho va a distorsionar las estructuras adyacentes. Entonces aquí tenemos foto de 2 tumores, los más frecuentes en dermatología. Tenemos la primera, que se trataría de un carcinoma epidermoide, que es una lesión tumoral, exofítica, ulcerada, ay, con bordes queratinizados en la región temporal derecha. Esta lesión medirá más o menos 4 centímetros. Y la otra es una placa pigmentada, con los 2 tercios inferiores pigmentados y el tercio superior rosado. También tiene un área un poco queratinizada, de más o menos 2 por 3 centímetros en la mejilla izquierda. Este es un vaso celular que es el cáncer de piel más frecuente. Luego tenemos las vesículas o las ampollas. Es lo mismo que una mácula, una mancha, una placa y una pápula, ¿no? La diferencia entre estas dos es el tamaño. Es una lesión que tiene contenido líquido y que está localizado normalmente en epidermis o en dermis. Si es muy grande, también algunas veces se le llama flictena y suele producir una elevación de la piel. Y su contenido va a ser variable. Puede ser sangre o cero, ¿no? Secreciones amarillentas o con contenido sanguinolento. Entonces aquí en la primera tenemos vesículas pequeñas, confluentes, de contenido ceroso sobre una base eritematosa. En la segunda tenemos unas ampollas tensas con contenido soremático, porque no es rojo, no es sangre, sino es medio rojizo, en dorso de manos. La primera se trataría de una varicela y la segunda se trataría de un pemphigoide ampollar, que es una enfermedad autoinmune ampollar, y bueno, la varicela, que es una enfermedad viral. Luego tenemos la pústula, que básicamente también es una lesión que tiene contenido, pero tiene contenido purulento. Y aquí tenemos 3 formas diferentes de pústula. La primera tenemos una descripción de una placa eritematosa con varias pústulas en la superficie que nos dan este tipo de escamación blanquecina, y por aquí se ven pústulas chiquititas. Esta es una psoriasis pustular. La de lesión de en medio es una placa eritematosa con lesiones pustulares, micropústulas en la periferia de la lesión. Y estas lesiones de acá arriba, esta es el área vaginal, las piernitas de un bebé. Este es el abdomen. Las regiones de arriba se llaman pústulas satélites. Esto es una dermatitis de pañal sobreinfectado con cándida. Y la última imagen son micropústulas enfrente, que esta es una miliaria pustular, ¿no? Que es muy frecuente en recién nacidos. En ninguno de estos 3 casos yo voy a tener infecciones bacterianas, ¿no? La única que tener una causa infecciosa es la infección por cándida, que se caracteriza por darme pústulas, pero la psoriasis pustular y la miliaria pustulosa
Si nosotros hacemos un cultivo de la secreción purulenta, es un cultivo aséptico, estéril. El quiste va a ser una cavidad rodeada de una cápsula, generalmente en la dermis, y cuyo contenido puede ser muy variado. Puede tener secreción sebácea, tenemos los quistes pilonidales que tienen pelo. Entonces, eso va a variar mucho. Aquí tenemos, por ejemplo, la presencia de un quiste epidérmico, que es muy frecuente que el paciente llega y te dice, doctora, yo tengo un granito que me lo drena y luego se vuelve a llenar. Los quistes son como una bolsita. No es suficiente drenar. Lo que se tiene que hacer es retirar la cápsula. No retirar como la bolsita completa, porque si yo solo la aplasto, se va a volver a llenar. Este es un quiste epidérmico. Y la otra es lesión en el dorso de la mano, en la muñeca, este es un quiste sinovial. Los quistes sinoviales normalmente son tratados por los traumatos. Las telangiectasias va a ser una dilatación permanente de un pequeño vaso. Estas, con mucha frecuencia, las podemos observar en los pacientes con rosácea. Estos vasos pueden ser capilares, arteriolas y vénulas de pequeño calibre. Normalmente las telangiectasias son permanentes y el tratamiento, si quiero que desaparezcan, sería con láser. Y van a desaparecer a la digitopresión, colapsan y luego se vuelven a llenar. Entonces tenemos acá, por ejemplo, esto puede ser por rosácea, o lo más probable, a veces hay niños muy blancos, con mucha exposición solar, y la piel se inflama y me salen estos pequeños telangiectasias. No desaparecen solas. La erosión ya es una lesión secundaria, ¿no? Es una pérdida de la superficie de la epidermis que va a curar sin dejar cicatriz, porque acabo de mencionar que es una pérdida de superficie de la epidermis. Si solamente se afecta la epidermis, no hay cicatriz. Cuando es secundaria el rascado de uñas, se denomina excoriación. Entonces aquí tenemos, esta es una erosión que es en la nariz, probablemente esta persona ha tenido una rinitis y se ha manipulado mucho la nariz y se ha erosionado. Y la escoriación, tenemos aquí, que es cuando me rasco y me quedan pequeñas costritas. Normalmente deberían de responder sin dejar cicatriz. La úlcera es una pérdida de epidermis, parte de la dermis o hipodermis. Va a dejar cicatriz al curar. Y al escribir una úlcera se deben de especificar los bordes, si son bordes elevados, si es una úlcera limpia, si tiene tejido de la anulación, que quiere decir que está yendo bien, o tiene tejido fibrinoso, que normalmente lo tenemos que retirar. A veces hay úlceras con contenido de larvas, ¿no? Entonces tenemos que describir bien las úlceras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, esta es una lesión ulcerada que abarca el labio superior, pero se mete a la narina derecha, ¿no? Esta es una Leishman. Y aquí está bien delimitado. Aquí luego tenemos esta úlcera, que es una placa con bordes elevados, con tejido fibrinoso en la periferia, con escaso tejido de granulación. Este sería un pioderma gangrenoso, que es una dermatosis neutrofílica, también tiene cierto componente autoinmune. La última foto es una hidradenitis supurativa, que son unas fístulas, son unas úlceras que han fistulizado. Entonces, la hidradenitis supurativa es una enfermedad autoinflamatoria. Va a haber una alteración de las glándulas sudoríparas. Luego tenemos las fisuras. En las fisuras es una hendidura o un corte lineal que llega a la dermis superficial. También la denominan grietas. Y normalmente se localizan peribucales, perinasales, perianales, ¿no? Alrededor de orificios también pueden localizarse y ahí se van a llamar rágades. Entonces aquí tenemos una fisura. Este es un paciente con una placa eritematosa escamativa en el segundo dedo de la mano izquierda y que está fisurada. Estas fisuras son como estas aperturas de la piel, que suelen ser muy dolorosas y normalmente la fisura en una dermatitis de contacto va a mejorar con una crema antibiótica. La escama va a ser una lámina de queratina del estrato córneo que se acumula sobre la piel por un exceso de producción o porque hay una dificultad del desprendimiento. Entonces acá tenemos, esta es una psoriasis que se caracteriza por ser una placa eritematosa con descamación fina o blanquecina. Pues esta tiene la escamación de la psoriasis y la tiña, capitis, que vemos un área alopécica con una escamación fina.
Una dermatitis seborreica en la caspa también vemos descamación, por ejemplo. La costra es una formación sólida debido a la desecación de fluidos orgánicos, como suero, sangre, pus en la superficie de la piel. Es una costra hemática si es raíz de sangre, es una costra sérica si es a raíz de suero, milicérica es amarillenta, es cuando tenemos pus, una escara, que normalmente es tejido necrótico, una escútula es cuando tenemos hifas, y mixta cuando tenemos una combinación de varios. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una costra sanguinolenta que ya está en resolución de una paciente que probablemente se puede haber caído. Y aquí lo que tenemos es una costra milicérica, ven que es amarillenta. Esta es a raíz de una dermatitis de contacto. La escara es una membrana negruzca, seca, que va a estar adherida a la base, el resultado de la necrosis o gangrena de la piel. Por ejemplo, aquí tenemos un loxocelismo, que es la mordedura de araña por el loxoceles. Y tenemos acá que es una escara negruzca, el centro deprimido, y al fondo se ve medio amarillento porque había un poco de secreción purulenta, ¿no? La atrofia es cuando tenemos una disminución o ausencia de alguno de los componentes de la piel. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la leishmania que les presenté? Después de haber recibido su tratamiento con el estiogluconato, este es el resultado. Hay una cicatriz atrófica, ¿no? Vemos que este borde está un poco perlado. Y aquí tenemos la morfea en golpe de sable, que va a haber incluso acá hasta una depresión ósea. ¿No? Tenemos una depresión de epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo y un poquito de óseo. La cicatriz normalmente va a aparecer como resultado de la reaparición de una pérdida de sustancia de la piel que ha llegado a la dermis. La cicatriz puede ser atrófica, como las que las mencioné en la leishmania, que es una cicatriz deprimida, normalmente es perlada, nacarada y pigmentada, que puede presentar en algunas ocasiones un fino plegamiento por el adelgazamiento de la piel. Una cicatriz hipertrófica va a ser una cicatriz elevada, eucrómica o rosada de una consistencia un poquito indurada, que sus márgenes van a corresponder a la zona injuriada. Eso es súper importante, porque en la cicatriz queloide los márgenes van a sobrepasar la zona injuriada y normalmente va a ser más hiperpigmentada. Por ejemplo, el rostro es muy difícil que nosotros hagamos una cicatriz queloide. Lo que normalmente hacemos en rostro es una cicatriz hipertrófica. Mientras que en el tórax anterior es muy frecuente hacer cicatrices queloides. Entonces aquí tenemos una cicatriz atrófica, en que esta es una placa, nacarada, con bordes deprimidos en el tórax anterior, y esta es una cicatriz queloide. Esta cicatriz queloide, por ejemplo, normalmente son puede ser a raíz de pequeños estímulos. Esta fue una cirugía pequeña de un quiste y que evolucionó y se hizo esta placa, esta cicatriz queloide. La esclerosis va a ser un endurecimiento difuso o circunscrito de la piel, que normalmente va a ser más palpable que visible porque mi piel se va a endurecer. Puede ser debido a edema, a infiltración celular o un aumento de colágeno de la dermis o hipodermis. Entonces tenemos aquí la morfea y la fístula es un orificio cutáneo puntiforme cuyo drenaje de líquido usualmente constituye una comunicación entre una cavidad interna y la piel o entre las dos cavidades, como lo que les mencioné de la paciente con hidradenitis supurativa. Ves que tenemos acá, este área de acá se va a comunicar con el área de abajo. Entonces aquí vamos a tener nosotros un esquema de la localización de las lesiones elementales en nuestra piel para recordar más o menos cuándo es que nos van a producir cicatriz, cuándo no nos van a producir cicatriz, cuándo las debo de palpar o no. Además de nosotros ver qué tipo de lesión elemental es, siempre debemos de decir el color. Si es rojo, amarillo, violáceo, normalmente si es rojo, por ejemplo, como les decía, es sanguíneo por dilatación de vasos, si es amarillento, puede ser milicérico, si es violáceo normalmente va a ser por extravasación de Matías. Los bordes, si están bien definidos, difusos, irregulares, como les mencionaba, por ejemplo, en el vitiligo, que es importante ver para ver qué tan activa está mi enfermedad, o cuando estoy escribiendo una lesión
con sospecha de cáncer de piel. La forma si va a estar ovalada, por ejemplo, un quiste, o umbilicada, o un molusco contagioso, si es anular, un eritema anular, si es poligonal, si es policíclica. Entonces, el número, no es lo mismo tener una placa, por ejemplo, descamativa, eritematosa, a tener múltiples placas. Raro tener una psoriasis de placa única, pero existe. Pero quizás debo pensar antes en otros diagnósticos, ¿no? La exposición, si son lesiones agrupadas o diseminadas, normalmente, por ejemplo, un herpes simple son lesiones que se han agrupado. Entonces, tenemos que ver, de acuerdo a la localización, si es una varicela, van a estar lesiones diseminadas, si es que estás con frío o no, si son simétricas como el caso del vitiligo que les enseñé, si por ejemplo están solo en áreas donde cae el sol, si están en áreas de presión puede ser una úlcera, por ejemplo, si solamente se localiza a nivel de folículos pilosos, si están localizadas al azar, si siguen dermatomas como por ejemplo el herpes zóster, si siguen las líneas de Blaschko, a veces estas se inflaman y nos dan lo que se llama Blaschquitis. Entonces, el patrón y la disposición, por ejemplo, son las líneas de Blaschko que van a representar las migraciones y enlodamientos del epidermis y del mesenquio embrional. Entonces, son líneas que tienen forma de S. Entonces, la disposición, patrón y distribución es súper importante de ponerlo en nuestras características, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el patrón lineal normalmente es el más común, el patrón esporotricoide, que es una esporotricosis que va a haber un seguimiento de los ganglios linfáticos. Va a haber una expresión de una diseminación linfática, se ven procesos infecciosos como la leishmania o la esporotricosis. Patrón zosteiforme, que es el herpes zóster, que normalmente va a respetar un dermatoma, pero también se puede vitiligo y se puede dar en sarcoma de Kaposi. Entonces aquí tenemos cómo hacer la distribución, las diferentes formas, ejemplos que tenemos de distribución. Acá lo mismo. Y vamos a hablar un poco de las lesiones unguiales. Tenemos las líneas de View, que son depresiones transversales en la superficie de la lámina unguial. Tenemos la onicomadesis, que abre un desprendimiento de la lámina unguial desde el pliegue proximal. Los pits, que son lesiones puntiformes en la superficie de la lámina, que eso es muy común de psoriasis, como si yo hubiera ido con una agujita a hacerle puntitos a la lámina unguial. La traqueoniquia, que son las uñas muy delgaditas en papel de lija. La leuconiquia, que son uñas con manchas blanquecinas. Entonces, aquí tenemos la onicomadesis, que va a ver un desprendimiento de la lámina unguial, la coiloniquia, el hundimiento vertical, la leuconiquia, que es blanquecina, los pitting, que son puntiformes, la traqueoniquia, que tenemos esta uñita muy delgadita. Luego tenemos, por ejemplo, la coiloniquia que acabamos de ver ahorita, que es una uña como forma de cuchara, con un centro deprimido. La onicolisis es que va a ver una necrosis y va a haber de la uña va a haber un desprendimiento de la lámina unguial. La onicocausis, la lámina unguial gruesa por la presencia de escamas subunguiales. Vamos a tener aquí la presencia de hemorragias en astilla, líneas finas, longitudinales, de color rojo oscuro, que suelen localizarse en la parte distal de las uñas. Vamos a tener acá una melanoniquia longitudinal, que se abordará la presencia de una o más bandas pigmentadas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otra vez la leuconiquia, la coiloniquia, la nicocausis, que esta es parte de una psoriasis unguial. El signo de Hutchinson, por ejemplo, es muy común en melanoma, que es una pigmentación del pliegue unguial proximal, o del hiponiquio, más melanónica longitudinal, la acropeaquia, que va a ser los dedos en forma de palillo de tambor, que va a haber un engrosamiento, la nicosquicia, que va a ser fragilidad, uñas quebradizas, la nicogrifosis, donde vamos a tener un crecimiento simétrico de las uñas, como muy gruesitas. La anoniquia es cuando no tenemos uñas y normalmente es de origen congénito. Entonces aquí tenemos las hemorragias en astillas, que son estas pequeñas rayitas que son distales. Tenemos esta leuconiquia, que es una pigmentación negruzca, con pigmentación del pliegue proximal, que es una, como que se continúa la mancha hasta la piel. Y este es un melanoma mundial. La acropaquia, que son las uñas en dedos de palillo de tambor. La nicogrifosis, que es lo que les mencionaba, normalmente se asocia a tiña y son uñas muy engrosadas. Y la anoniquia es la ausencia de uñas. Entonces, eso sería todo, chicos. La revisión de la clase
lesiones elementales. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.